Lo primero que vieron fue la sombra. Se deslizó sobre los soles gemelos de su capital como una cicatriz, borrando la luz, sumiendo a la ciudad en un crepúsculo antinatural. Al principio, los ciudadanos pensaron que era una llamarada solar, quizá incluso un eclipse. Pero entonces las alarmas comenzaron a chillar. Todos miraron hacia arriba, y el cielo mismo pareció partirse en dos. Sobre su mundo, un acorazado terrano se materializó. No era esbelto como las naves del imperio. No estaba pulido ni era ceremonial. Era feo, lleno de cicatrices, construido con un único propósito, la guerra. Su casco mostraba las quemaduras de viejas batallas, sus bordes dentados como si la nave hubiera arañado su camino para salir del mismo infierno. Para la gente del imperio, era un fantasma. Para sus gobernantes, era algo peor. El almirante Kairen estaba en la cámara del Consejo Imperial cuando les llegó la noticia. Sus 4 corazones martilleaban de forma irregular mientras la transmisión holográfica mostraba la masiva nave suspendida en silencio en órbita. Sin código de transpondedor. Sin señal diplomática, solo presencia pura. Imposible, susurró el canciller Riden. Los humanos fueron extinguidos hace siglos. Nos encargamos de ello. Las mandíbulas de Kairen se crisparon, un tic nervioso que odiaba que los demás notaran. Y sin embargo, canciller, la nave está ahí. La sala estaba cargada de inquietud. Todos recordaban a los terranos. Habían sido débiles según los estándares imperiales, cuerpos frágiles, vidas cortas, sin resonancia psíquica. Pero lo que les faltaba en dones naturales, lo compensaban con algo mucho más peligroso. Furia. Los humanos no luchaban por la gloria, ni se rendían por orgullo. Luchaban para sobrevivir, para ganar. Y cuando estaban acorralados, quemaban mundos enteros antes que someterse. Y ahora, una reliquia de su maquinaria de guerra pendía sobre el planeta más sagrado del imperio. Dentro del acorazado, el capitán Arland estaba solo en el puente. Era viejo, más viejo que la mayoría de su tripulación superviviente. Su uniforme estaba raído, cosido tantas veces que parecía unido más por la memoria que por la tela. Sus manos temblaban, pero sus ojos eran firmes como el acero. Soñó con este momento durante años. El imperio había arrasado la tierra. Se habían llevado sus océanos, salado su suelo, quemado sus ciudades hasta que incluso los huesos de los muertos se convirtieron en cenizas. Su familia había muerto en esa tormenta de fuego. Su gente, dispersada como alimañas en el oscuro vacío. La humanidad había sido declarada extinta, un experimento fallido, una especie rota. Pero la extinción era una mentira. Alcanzó el panel de comunicaciones y presionó un botón desgastado por décadas de uso. Su voz atravesó cada canal imperial, llegando a soldados, nobles, civiles, a cada alma viviente en el planeta de abajo. Habla el capitán Arland del acorazado terrano Vanguardia, dijo. Sus palabras eran tranquilas, pero cada sílaba goteaba veneno. Creísteis que la humanidad se había ido. Os equivocasteis. En la Cámara Imperial, el consejo se congeló. Las garras del canciller se clavaron en la mesa, tallando surcos en la superficie de obsidiana. Kairen sintió que su garganta se secaba mientras las palabras del humano resonaban en su cráneo. Arland se inclinó más cerca del micrófono, bajando la voz como un hombre que susurra una sentencia de muerte. Borrasteis mi mundo. Masacrasteis a miles de millones. Hoy aprenderéis el precio de vuestra arrogancia. Las comunicaciones se cortaron. El silencio se cernió sobre la cámara del consejo como una cuchilla. Kairen tragó saliva. Movilicen la flota. Fuera del palacio, los ciudadanos corrían a los refugios, aunque muchos simplemente se quedaban en las calles, con el cuello estirado, mirando la monstruosa silueta que colgaba en sus cielos. El Vanguardia estaba silencioso, paciente, como si saboreara el terror que esparcía. En el puente, Arland cerró los ojos por un momento. Recordó la tierra. No el fuego y las cenizas, sino el olor a lluvia. La forma en que el océano brillaba bajo la luz del sol. El sonido de la risa de su hija antes de las bombas. Cada recuerdo ardía como ácido en su pecho. Esto no es por venganza, se susurró a sí mismo.
Esto es por la supervivencia. Detrás de él, el comandante Hall, su último oficial superviviente, dio un paso adelante. Capitán, su flota vendrá y será más grande que cualquier cosa que podamos manejar. Arland abrió los ojos y, por primera vez en décadas, una sonrisa se dibujó en sus labios. Bien. Los cañones del acorazado cobraron vida con un zumbido, iluminando su casco con un resplandor carmesí. El peor temor del imperio se había hecho realidad. La humanidad no solo estaba viva, estaba furiosa. El imperio se movió más rápido de lo que Arland había esperado, pero más lento de lo que él esperaba. En la superficie, reinaba el caos. Los ciudadanos de la capital imperial nunca habían visto la guerra llegar a sus cielos, no en 1000 años. Habían sido criados para creer que el imperio era intocable, sus flotas inigualables, su dominio eterno. Esa creencia se resquebrajó en el instante en que apareció el Vanguardia. Las alarmas aullaban por las agujas de la ciudad. Los civiles se agolpaban en búnkeres bajo torres de obsidiana. El personal militar se apresuraba a la órbita como si la simple superioridad numérica pudiera borrar la sombra que se cernía sobre ellos. Pero Arland no estaba mirando el suelo. Sus ojos estaban fijos en el vacío frente a él, donde sus sensores detectaban los destellos de masivas firmas de salto de curvatura. «Ya vienen», dijo el comandante Hall en voz baja, inclinándose sobre la consola. Su mandíbula estaba rígida, sus ojos oscuros fijos en las lecturas que se extendían. «La primera oleada parecen destructores». Arland asintió. Lo esperaba. El imperio nunca arriesgaba primero sus naves insignia. Enviarían las naves más pequeñas, delgadas, afiladas y rápidas, para sondear la amenaza, como sabuesos probando a una bestia herida. «Dejad que vengan», dijo Arland. Su voz era tranquila, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso, su sangre golpeando como tambores de guerra. Había esperado décadas por esto. No lo desperdiciaría. El puente del Vanguardia estaba casi vacío. Antaño, este acorazado transportaba a miles de hombres y mujeres por sus cubiertas. Pilotos, ingenieros, marines, científicos, cocineros. Vidas enteras construidas en los pasillos de esta bestia de acero. Ahora, apenas quedaban 40 almas. Supervivientes, parias, hombres rotos que se negaron a morir en silencio en el exilio. Cada uno de ellos estaba allí por Arland. Cada uno de ellos había perdido todo a manos del imperio. Y cada uno de ellos había elegido la venganza sobre la paz. «Contactos entrantes», anunció Hall. 9 destructores desplegándose en formación de punta de lanza. En el visor, franjas de luz atravesaron el vacío. Naves saliendo de la curvatura hacia el espacio real. Elegantes y depredadores, los destructores imperiales se movían como cuchillas de plata en formación, sus cascos brillando bajo los soles gemelos. Empequeñecían a la mayoría de los cruceros humanos, pero en comparación con el Vanguardia, parecían casi frágiles. Arland se irguió. Su columna le dolía por la edad, pero su voz sonó como el hierro cuando habló. «Fijen armas, todas las baterías. A la espera». Un bajo zumbido vibró a través de la nave mientras los antiguos sistemas del acorazado despertaban. Las torretas giraron a lo largo de su casco lleno de cicatrices. Las bahías de misiles se desbloquearon. Los cañones de plasma se cargaron. La nave gimió como un viejo corcel de guerra despertado de su letargo, pero su corazón aún latía con fuerza. El imperio abrió fuego primero. Lanzas azules de plasma surgieron de los destructores, martilleando el vacío. La energía crepitó contra los escudos del Vanguardia, pintando el puente con un baño de luz azul. La nave se estremeció bajo el impacto, pero el viejo blindaje terrano resistió. «Escudos al 82%, informó Hall. Los labios de Arland se curvaron en una sonrisa sombría. «Devuelvan el fuego». El acorazado respondió. Furia roja brotó de sus cañones. Una andanada de proyectiles de plasma que ardieron a través del espacio como meteoros. Un destructor se desvaneció en la primera salva, desgarrado en una flor de llamas. Los escudos de otro colapsaron, su casco resquebrajándose mientras los misiles del Vanguardia se clavaban en su vientre. La tripulación del puente rugió. Pero Arland no celebró.
Él sabía la verdad. Esto era solo el principio. No malgasten munición, advirtió. Desangrarán a sus sabuesos antes de enviar a sus lobos. En la superficie, los ciudadanos imperiales observaban cómo el cielo se encendía. La batalla era visible incluso desde el suelo. Fuego azul y rojo surcando los cielos. Para muchos, era la primera vez que veían sangrar a su flota. Para otros, era la primera vez que sentían miedo. Los destructores se reagruparon. Los supervivientes pulularon, concentrando su fuego en ráfagas concentradas. Los escudos del vanguardia parpadearon, cayeron al 65%, luego se estabilizaron. El viejo acorazado resistió, pero cada impacto tenía su peso. La tripulación lo sabía. Arland lo sabía. Se están adaptando, gruñó Hal, apuntando a los puntos débiles en la superposición de los escudos. Malditamente listos. La voz de Arland era firme, pero sus ojos ardían con frialdad. Ese es el peligro de luchar contra el Imperio. Siempre se adaptan. La pregunta es, ¿se adaptan más rápido que nosotros? Hizo un gesto hacia el oficial de comunicaciones. Comuníqueme con artillería. La voz crepitante del jefe de artillería Raske llenó el puente. Capitán. Raske, dijo Arland, alinee la lanza de plasma frontal. Un solo disparo. Atraviéselos directamente por su formación. Hubo una pausa. Eso sobrecalentará las bobinas. Perderemos las armas frontales durante al menos 15 minutos. La mirada de Arland permaneció fija en los destructores. 15 minutos es todo lo que necesito. Fuego. Una profunda vibración recorrió la nave como un gigante exhalando. Entonces el vanguardia escupió fuego. Una única lanza de plasma carmesí, tan gruesa como un rascacielos, cortó el vacío. Ensartó al destructor central, rasgó su núcleo y continuó adelante, atravesando otro y luego otro. 3 naves desaparecidas en un solo disparo. La explosión fue un estallido solar silencioso y deslumbrante en el espacio, pintando de escombros el campo de batalla. La formación del Imperio se hizo añicos. En el puente, los hombres vitorearon, los puños golpearon las consolas, las voces se quebraron de euforia. Por primera vez en sus vidas, vieron al Imperio flaquear. Pero Arland no sonrió. Su mano agarraba la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Podía sentirlo. El Imperio no había terminado. La primera oleada fue solo una prueba. La verdadera tormenta estaba llegando. Capitán, dijo Hal, con la voz tensa. Los sensores de largo alcance están detectando. Dioses, es una flota. Portaaviones, cruceros, acorazados de batalla, al menos 50 firmas. El júbilo en el puente murió al instante. El silencio se hizo pesado. Arland exhaló lentamente. Bien, murmuró, casi para sí mismo, luego más fuerte. Tripulación, escúchenme. Cada hombre y mujer en el puente se volvió hacia él. Incluso aquellos que monitoreaban las estaciones se detuvieron, con las manos temblando sobre los controles. No vinimos aquí esperando vivir para siempre, dijo Arland. Su voz era áspera, pero tenía el peso del hierro. Vinimos aquí porque el Imperio pensó que la humanidad estaba acabada. Vinimos aquí para recordarles lo que significa enfrentarnos. Dejó que las palabras colgaran pesadamente en el aire reciclado. Cada disparo que hacéis, cada segundo que resistís, cada aliento que tomáis es una prueba de que la Tierra todavía vive en nosotros. Si morimos aquí, que así sea. Pero moriremos como terranos. Y el Imperio nunca olvidará lo que una nave le hizo a su mundo. El silencio se rompió. Hombres y mujeres se golpearon el pecho con los puños en señal de saludo. Algunos gritaron, otros lloraron, pero todos creyeron. Arland se volvió de nuevo hacia el visor. Las estrellas adelante ya estaban cambiando con las masivas firmas de salto de curvatura de la flota que se aproximaba. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La flota imperial emergió como un maremoto. Los cruceros se desplegaron en formación. Los portaaviones liberaron enjambres de naves de ataque y masivos acorazados de batalla. Naves tan vastas que podían arrasar continentes se posicionaron. En su corazón,
Un acorazado propio se cernía, elegante y vasto, pintado en el negro y plata de la guardia personal del emperador. «Dioses, ayúdennos», murmuró Hal. Arland no sintió a ningún dios escuchando. Solo a los fantasmas de la tierra. Apuntadas sus escuadrones de cazas, ordenó Arland. Si dejamos pasar a esos cazas, nos destriparán antes de que lo hagan los grandes cañones. El vanguardia rugió de nuevo, sus torretas escupiendo muerte. Misiles surcaron el vacío, guiados por el odio de hombres que no tenían nada que perder. Escuadrones de cazas explotaron en masa, iluminando el espacio como luciérnagas apagadas en un instante. Pero por cada 10 destruidos, 20 más avanzaban. La primera oleada de cazas imperiales alcanzó el acorazado. Las explosiones ondearon a través de sus escudos, martilleando sin descanso, las sirenas de advertencia gritaban. «Escudos al 40%, ladró Hal. «Sigan disparando», rugió Arland. El vanguardia se retorció, sus propulsores ardiendo mientras rodaba para evitar una andanada de un crucero. Las torretas rastrearon y escupieron fuego, abriendo brechas a través de las alas de cazas. Pero el puro volumen de naves enemigas era sofocante. El imperio luchaba no solo para matar al terrano, sino para borrarlos de nuevo. La mandíbula de Arland se tensó mientras observaba a su tripulación luchar. Cada hombre sudaba sangre. Cada mujer derramaba lágrimas. Sabía que la mayoría no viviría para ver la siguiente hora. Sin embargo, ninguno de ellos vaciló. El acorazado ardía, los escudos fallando, el casco gimiendo, pero no cedía. Y mientras la flota del imperio se acercaba, Arland susurró las palabras que lo mantuvieron vivo todos estos años. Deberíais haber terminado el trabajo. El vacío tembló. A pesar de toda la ferocidad del enjambre del imperio, de todo el fuego que sus destructores y portaaviones descargaron sobre el vanguardia, nada se comparaba con el momento en que emergió la nave insignia. Se deslizó desde el espacio de curvatura como un leviatán surgiendo de las profundidades. Su casco negro grabado con vetas plateadas de luz. Su volumen empequeñecía incluso a los acorazados de batalla que habían martilleado la nave de Arland. Se llamaba el Inexorable, un nombre susurrado en toda la galaxia con reverencia y miedo. El acorazado personal del trono imperial. En el puente del vanguardia, el silencio cayó. Incluso hombres endurecidos, veteranos con cicatrices que habían visto a sus familias arder en la tierra, palidecieron al verlo. Arland no se inmutó. «Hagan virar la nave», ordenó, con voz como grava. «Si vamos a morir, moriremos enfrentándolos». Los antiguos motores del acorazado gimieron mientras el vanguardia cambiaba de posición, presentando su maltrecha proa al behemoth que se aproximaba. El comandante Hal lo miró, con la mandíbula apretada. «Esa no es solo otra nave, capitán. Es la propia mano del emperador». Los ojos de Arland se entrecerraron. «Entonces que sienta lo que intentó matar». La primera salva del Inexorable golpeó como la ira de los dioses. Rayos de plasma al rojo blanco surcaron el espacio, abriéndose paso a través de campos de escombros, destrozando pequeñas naves de escape terranas que se habían aferrado a la sombra del vanguardia. El puente traqueteó violentamente mientras los escudos recibían el impacto. «Escudos al 28%, gritó Hal por encima de las alarmas. «El blindaje del casco se está derritiendo a estribor». Chispas llovieron del techo. El humo llenó el puente. Un oficial subalterno fue arrojado al otro lado de la cubierta cuando su consola explotó en llamas. El médico corrió hacia él, pero el hombre ya se había ido. Arland no parpadeó. Agarró la barandilla con tanta fuerza que el metal crujió bajo sus dedos. «Apuntad a sus cañones principales. Hacedlos sangrar». «Señor, nuestras lanzas de plasma todavía se están enfriando», comenzó Hal. «No pedí excusas», espetó Arland. «Disparad todo lo que tengamos». El vanguardia respondió. Torpedos surcaron el vacío. Cañones automáticos ladraron. Baterías de plasma secundarias escupieron fuego carmesí a través de la negrura. Los disparos se estrellaron contra los escudos del Inexorable, sacudiendo la masiva nave. Por un instante, la tripulación del puente terrano vitoreó hasta que llegaron las lecturas. «Daño mínimo», murmuró Hal,
con la voz hueca. Apenas los hemos arañado. La mandíbula de Arland se tensó. No esperaba menos. El inexorable era una fortaleza diseñada no solo para ganar batallas, sino para humillar a cualquiera que se atreviera a oponerse al imperio. Sus escudos por sí solos estaban alimentados por núcleos planetarios enteros. Pero Arland no apuntaba a la victoria. Aún no. Apuntaba al desafío. De nuevo, ordenó: mientras esta nave respire, seguiremos disparando. La batalla descendió al caos. El vanguardia se abrió paso a través de una tormenta de fuego, su casco lleno de cicatrices y ardiendo, sus torretas escupiendo muerte incluso mientras trozos de su blindaje se desgarraban hacia el espacio. Los cazas imperiales pululaban como avispones, sus pequeñas estructuras acercándose para descargar cargas útiles contra los arcos de escudo debilitados. Docenas fueron destruidos, pero docenas más los reemplazaron. Cada impacto le costaba a los terranos. La voz del jefe de artillería Rask rugió por las comunicaciones, ahogada por la estática y las explosiones. Baterías de proa destruidas. Solo nos quedan los cañones de babor. Ingeniería aquí, interrumpió otra voz, frenética. Hemos perdido las líneas de refrigerante del reactor. Se está sobrecalentando, capitán. No podemos contenerlo mucho más. Los hombres gritaban. El metal chirriaba. La nave estaba muriendo. Pero Arland se mantuvo firme. Su voz atravesó la tormenta con resolución de hierro. Manténganla viva. Si no pueden contenerlo, párchenlo con su sangre. Si no pueden disparar, láncenle sus huesos al enemigo. Somos terranos. No nos detenemos. Sus palabras golpearon como fuego en las venas. En cada cubierta, los hombres se reagruparon. Arrastraron a camaradas heridos a un lugar seguro, taparon agujeros con cualquier chatarra que tuvieran y dispararon armas hasta que sus consolas sangraron chispas. El vanguardia ya no era una nave. Era una furia, una bestia herida arremetiendo contra sus asesinos. En el inexorable, el almirante Kairen observaba el caos desplegarse a través de sus pantallas tácticas. Sus mandíbulas se crisparon con inquietud, aunque lo disimuló bien ante sus oficiales. Esto no debería ser posible, siseó uno de sus tenientes. Es una reliquia terrana contra el poder del imperio. ¿Por qué sigue luchando? Los ojos de Kairen se endurecieron. Recordaba la última guerra. Recordaba a los soldados humanos que se negaban a romperse incluso cuando las ciudades se desmoronaban sobre sus cabezas. Recordaba las naves terranas que lucharon mucho después de que sus reactores se desangraran. Y recordaba el día en que el imperio arrasó la tierra para silenciarlos para siempre. Luchan porque es todo lo que saben, dijo Kairen con frialdad. Y por eso debemos quemarlos de nuevo. El inexorable avanzó, sus cañones principales alineados con el puente del vanguardia. Hal gritó: están fijando armas. Impacto directo inminente. La mirada de Arland seguía firme. El disparo golpeó como un martillo de los cielos. El vanguardia gritó mientras la mitad de sus escudos colapsaban de un solo golpe. Cubiertas enteras se abrieron al vacío, succionando hombres y fuego hacia la negrura. Las alarmas del casco sonaron mientras los compartimentos se sellaban. Los informes de bajas llegaban sin cesar. Hal comenzó a hablar, solo para ser interrumpido por otra explosión que desgarró las cubiertas inferiores. Arland se tambaleó, agarrándose a la barandilla para mantenerse en pie. Su visión se nubló por el humo y el sudor, pero su voz cortó con agudeza a través del caos. Apuntad a sus motores. Quiero a esa bestia cojeando. Los artilleros obedecieron. El vanguardia desató una andanada concentrada, lanzando cada misil y proyectil de plasma contra los propulsores del inexorable. Por un momento, el fuego barrió los escudos traseros de la nave insignia imperial, brillando intensamente bajo el asalto. Un motor parpadeó, tosiendo chispas al vacío. Impacto directo, gritó Hal. Penetración mínima, pero lo sintieron. Los labios de Arland se torcieron en una sonrisa sombría. Bien. Ahora que sepan que no hemos terminado. La batalla se prolongó durante horas. El vanguardia sangraba, pero sangraba luchando. Cada vez que el inexorable golpeaba, la nave terrana respondía.
Cada vez que los cazas imperiales pululaban, la tripulación los destrozaba con una furia nacida de la extinción misma. Los hombres morían en sus puestos. Los fuegos consumían los pasillos. El oxígeno se filtraba al espacio. Pero aún así, la nave rugía desafío. En el puente, la voz de Arland nunca vaciló. Incluso cuando llegaron informes de escuadrones enteros aniquilados, incluso cuando Hal susurró que su munición se estaba agotando, Arland se mantuvo erguido, con los ojos fijos en el monstruo negro que tenía delante. Porque él sabía algo que el Imperio no sabía. Pensaban que estaban luchando para borrar un fantasma. Pero Arland no era solo un fantasma. Era un recuerdo hecho carne, una cicatriz que no podían sanar. Y cada segundo que el Vanguardia sobrevivía era otro segundo que ese recuerdo se extendía, infectando a su gente, sembrando la duda en su invencible imperio. Esa era la verdadera batalla. No por la victoria, por la leyenda. El inexorable se acercó, inmenso e implacable. Su voz retumbó por las comunicaciones, fría y desdeñosa. Habla el almirante Kairen de la flota imperial. Nave terrana, estáis superados en número y en armamento. Apaguen sus armas y ríndanse. Su desafío termina aquí. En el puente del Vanguardia, los hombres se volvieron hacia Arland. La nave gemía, sangrando fuego y vidas. La flota del Imperio los rodeaba. La voz de Kairen no se equivocaba. Esto era inútil. Pero Arland solo se rió. Una risa baja y rota, desgastada por décadas de pérdida, pero ardiendo con desafío. Presionó las comunicaciones, su voz resonando a través del vacío. Kairen, masacraste mi mundo. Asesinaste a mi familia. Nos llamáis extintos. Y ahora me pides que me rinda. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un gruñido. Dile esto a tu emperador. La humanidad no se rinde. Ni a ti, ni a nadie. Cortó las comunicaciones. Disparad todo lo que nos queda. Y el Vanguardia rugió de nuevo. El inexorable se estremeció bajo el ataque. Sus escudos brillaron intensamente mientras el plasma terrano lo martilleaba, desgarrando sus placas frontales. Respondió con una andanada que partió al Vanguardia casi por la mitad. Pero aún así, el viejo acorazado luchó. Arland se mantuvo erguido en el puente en llamas, con los ojos brillando a través del humo. No le importaba si morían. No le importaba si la nave se desmoronaba a su alrededor, porque el Imperio lo había visto ahora. Habían sentido la ira de la Tierra, y nunca lo olvidarían. El Vanguardia estaba muriendo. Cada hombre a bordo lo sabía. Las cubiertas gemían como si la propia nave gritara. Las llamas consumían los pasillos. Secciones enteras se habían oscurecido, selladas para siempre cuando los mamparos colapsaron. Cada consola chispeaba. Cada pantalla sangraba advertencias rojas. El viejo acorazado había resistido durante siglos. Pero ahora sangraba como un animal atrapado en las fauces de un depredador. Y aún así luchaba. En el puente, el capitán Arland se limpió la sangre de la frente. La explosión que atravesó las cubiertas de estribor lo había arrojado con fuerza contra la barandilla, abriéndole la piel y sacudiéndole los huesos. Pero su agarre nunca flaqueó. Sus ojos estaban fijos en el inexorable, esa silueta monstruosa que llenaba el visor. El orgullo del Imperio, el trono de fuego del emperador. La voz del capitán Hal se quebró a través del humo y el caos. Hemos perdido las baterías de estribor. La potencia del reactor está cayendo. 30%, quizá menos. Entonces haz que el 30% cuente como un 100%, gruñó Arland. Señor, no podemos resistir otra andanada. No se supone que debamos resistir, espetó Arland. Su voz cortó el puente como una cuchilla. Los hombres se congelaron, con los ojos muy abiertos, no de miedo, sino de comprensión. Arland los había llevado hasta aquí, no prometiendo la supervivencia, sino prometiendo un significado. Hal tragó saliva y luego asintió. Sus manos danzaron sobre la consola, forzando a los sistemas moribundos a obedecer una última vez. En el inexorable, el almirante Kairen observaba con una mezcla de furia y asombro. El acorazado terrano debería haber sido destruido hace horas. Según toda lógica,
Según todo razonamiento táctico, debería haber sido reducido a escombros fundidos. Y sin embargo, resistía, maltratado, roto, sangrando fuego en el vacío, pero inflexible. «Son imposibles», murmuró uno de sus tenientes. Las mandíbulas de Kairen se crisparon. «Son terranos. Siempre han sido imposibles». Su voz bajó, amarga. «Por eso quemamos su mundo». Pero ni siquiera el fuego los había borrado. El vanguardia se sacudió de nuevo. La andanada del inexorable lo martilleó, abriendo otra herida en el casco. Los hombres gritaron mientras la cubierta se inclinaba violentamente. El humo ahogaba el puente. Las sirenas de advertencia aullaban como bancees. Hal retrocedió tambaleándose, su rostro cubierto de sudor y mugre. «Capitán, no podemos soportar otro golpe como ese». Los ojos de Arland nunca dejaron el visor. «Entonces no lo haremos». Por un largo momento, el silencio cayó sobre el puente, roto solo por el gemido del casco y las alarmas moribundas. La tripulación lo miró, esperando, sin aliento, sus rostros pálidos, pero sus ojos ardiendo. Sabían lo que quería decir antes de que lo dijera. Arland tomó una respiración entrecortada. Su voz firme como una roca. «Preparen los protocolos de embestida». Jadeos recorrieron a la tripulación. Hal se congeló, sus manos suspendidas sobre la consola. «Capitán, si los embestimos, nos destrozará. No hay ninguna posibilidad de supervivencia». Arland se giró, su rostro iluminado por las llamas parpadeantes de una consola moribunda. «Ya estamos muertos, Hal. Pero si morimos arrancando el corazón de su flota, entonces la humanidad vivirá para siempre». Las palabras golpearon a la tripulación como fuego. Su miedo se endureció en una sombría resolución. Nadie protestó. Nadie se apartó. Hombres que una vez habían llorado por familias perdidas ahora apretaban los dientes. Si iban a morir, morirían haciendo sangrar al imperio. El plan se extendió por la nave. En cada cubierta, hombres rotos escucharon la orden. Protocolos de embestida, motores redirigidos, mamparos sellados, misiles restantes armados para una oleada final. Algunos rezaron, otros maldijeron, algunos simplemente se sentaron en silencio, aferrando recuerdos de un mundo que ya no existía. Una fotografía, un trozo de tela, un juguete. La Tierra solo vivía en la memoria ahora. Pero esa memoria estaba a punto de convertirse en fuego. Arland se mantuvo erguido en el centro de todo. Sus huesos le dolían, su piel sangraba, sus pulmones ardían con el humo, pero sus ojos estaban más afilados que nunca. Durante décadas, había llevado el peso de la extinción de su pueblo. Ahora, por fin, arrojaría ese peso a la garganta del imperio. «Hal», dijo, con voz baja pero firme, «ponga rumbo. Curso directo, máxima potencia». Los dedos de Hal temblaron al introducir los comandos. Los motores rugieron como dioses moribundos, vertiendo lo último de su fuerza en el empuje. El vanguardia giró, lleno de cicatrices y roto, pero aún aterrador mientras fijaba su objetivo, el inexorable. El puente de la nave insignia imperial se iluminó con advertencias. Los ojos de Kairen se abrieron de par en par al ver el curso. «Van a embestirnos». Sus tenientes estallaron en pánico. «Imposible. Nadie lo haría». La voz de Kairen los interrumpió, fría y cortante. «Ellos lo harían. Son terranos». Los dos acorazados se precipitaron el uno hacia el otro. El inexorable desató una tormenta de fuego, desesperado por detener al pecio que se aproximaba. Lanzas de plasma rasgaron el vanguardia, destrozando placas del casco, quemando cubiertas vivas. Pero la nave terrana no se detuvo. Avanzó como una bestia moribunda, arrastrándose hacia adelante solo con furia. En el puente del vanguardia, las consolas explotaron una por una. Los hombres fueron arrojados al suelo, sus gritos ahogados por el aullido de los motores. La nave se estaba desmoronando. Sin embargo, su curso nunca vaciló. Arland se mantuvo firme, agarrando la barandilla, con los ojos fijos en el inmenso casco negro que tenía delante. Sus labios se movieron, susurrando palabras que nadie podía oír. Quizá una oración,
quizá una maldición, quizá solo el nombre de su hija perdida en el fuego. Hal, dijo, con voz firme a pesar del caos. Cuando impactemos, detónalo todo. Reactor, municiones, todo. Hal lo miró, pálido y tembloroso. Luego asintió una vez, bruscamente. Sí, capitán. La distancia se acortó. 10.000 kilómetros, 5.000, 2.000. Los escudos del inexorable brillaron mientras vertían energía en la defensa. Pero incluso Kairen sabía que no sería suficiente. El acorazado terrano llevaba demasiada masa, demasiado odio. En la superficie, millones de ciudadanos imperiales miraban al cielo. Para ellos, parecía como si una estrella ardiente descendiera de los cielos, apuntando directamente a su protector. Sus voces llenaron los refugios. Miedo, incredulidad, oraciones a dioses que no responderían. En órbita, el fuego consumió la negrura. En el Vanguardia, llegó el momento final. El casco se estaba partiendo, los motores gritaban, el fuego consumía cada pasillo. Los hombres se aferraban a las consolas, a las barandillas, unos a otros. Algunos lloraban, otros reían, otros miraban las llamas con tranquila paz. Arland se mantuvo erguido en el centro de todo, su voz alzándose una última vez. Somos terranos. No nos arrodillamos. No nos rompemos. Y cuando el Imperio recuerde este día, recordarán que fuimos los últimos en caer. Su voz tronó por toda la nave, transmitida por las comunicaciones a cada hombre aún vivo. Ardió en sus corazones. Más fuerte que el miedo, más fuerte que la muerte. El Vanguardia golpeó. El impacto sacudió los cielos. El metal gritó contra el metal mientras el acorazado terrano se abría paso entre los escudos del inexorable, destrozándolos en un destello de fuego blanco. Los cascos chocaron con un temblor silencioso que onduló por el espacio, arrancando trozos de la nave insignia imperial. Los escombros se esparcieron como meteoros, estrellándose contra cruceros y casas por igual. Y entonces llegó la luz. Hal golpeó su mano en el comando final. El reactor del Vanguardia detonó. Cada misil, cada proyectil, cada onza de furia contenida en su estructura herida estalló en una explosión apocalíptica. El vacío ardió. Un sol nació en órbita. Una esfera de muerte al rojo blanco que consumió naves, escudos, hombres y sueños. La onda de choque rasgó la flota, destrozando portaaviones, haciendo añicos acorazados de batalla, enviando a los destructores a girar hacia el abismo. El inexorable gritó mientras el fuego rasgaba su núcleo, su poderoso casco se partía, sus motores estallaban, su puente de mando se hacía añicos en llamas. El almirante Kairen vio como sus pantallas se derretían en estática mientras su nave insignia moría a su alrededor. Su último pensamiento, amargo y temeroso, no fue de victoria o deber, sino de humanos, de terranos, de su imposible desafío. En el puente en llamas del Vanguardia, el capitán Arland se mantuvo erguido hasta el final. El fuego lo envolvió. La nave gimió su último lamento, y en ese instante final, sus labios se curvaron en la más leve de las sonrisas. Porque había ganado, no la supervivencia, no la victoria, algo más grande. El Imperio nunca olvidaría el día en que un mundo muerto se levantó de nuevo, llevado a lomos de una nave, una tripulación, la voluntad de un hombre. La luz lo consumió, y la leyenda del Vanguardia nació. El fuego había terminado. En el vacío sobre la capital imperial, donde una vez dos titánicos acorazados se habían enfrentado, ahora solo flotaban escombros. Las estrellas mismas parecían más tenues, veladas tras una neblina de metal destrozado, cadáveres congelados y el resplandor persistente de la furia nuclear. El Vanguardia había desaparecido, aniquilado en su último acto de desafío. Pero también el inexorable. La nave insignia del emperador, el orgullo del imperio, la nave que a todo ciudadano se le había enseñado que era intocable, había sido destripada y destrozada ante sus ojos. Por primera vez en siglos, el imperio sangraba en público. El almirante Kairen despertó al dolor. La explosión lo había arrojado al otro lado del puente de mando, rompiéndole huesos y desgarrándole la carne.
El puente a su alrededor era un cementerio. Oficiales carbonizados en sus sillas. Consolas derretidas en escoria. Los grandes visores fracturados y sangrando atmósfera al vacío. Los escudos de emergencia se habían activado, pero demasiado tarde para salvar a la mayoría. Intentó levantarse. Sus piernas gritaron. Sus mandíbulas chasquearon involuntariamente con cada respiración. Cada movimiento estaba impregnado de agonía. Aún así, se forzó a ponerse de pie. No estaba muerto. Se negó a estar muerto porque la muerte habría sido una misericordia. No, estaba vivo. Vivo para enfrentarse al emperador. Vivo para llevar la vergüenza de este desastre. Vivo para recordar las palabras del capitán humano. La humanidad no se rinde. Kairen escupió sangre. Malditos seáis, terranos. La capital del imperio era un caos. En la superficie, los refugios se habían vaciado y millones de personas salieron a las calles, mirando los restos humeantes sobre sus cielos. La réplica de la explosión había iluminado los cielos con fuego, un espectáculo grabado en los ojos de cada ciudadano. Durante siglos, habían creído que su imperio era invencible. Ahora esa ilusión yacía rota, destrozada por una especie que creían extinta. Los susurros se extendieron como la pólvora. Decían que los humanos se habían ido. Una nave. Solo una nave. Y mató al inexorable. Si sobrevivieron, ¿qué más hay ahí fuera? Los nobles intentaron contener el miedo. Sus máquinas de propaganda vomitando tranquilidades. La flota sigue en pie. La capital sigue en pie. El emperador sigue reinando. Pero ninguna palabra podía borrar la visión grabada en los ojos de su pueblo, la de un acorazado terrano cargando hacia el corazón de su imperio y arrastrando a su mayor nave de guerra al abismo. En el palacio del emperador, la cámara del consejo era un horno de tensión. Las garras del canciller Riden chasqueaban nerviosamente contra la mesa de obsidiana. Los generales gritaban unos sobre otros, exigiendo explicaciones, estrategias, chivos expiatorios. La cámara apestaba a miedo disfrazado de furia. Y entonces las puertas se abrieron. Entró el almirante Kairen. Su uniforme destrozado, su rostro lleno de cicatrices, su cuerpo cojeando, pero sus ojos ardiendo con frialdad. La sala se quedó en silencio. Cada consejero se volvió hacia él, esperando su informe, esperando que explicara cómo había ocurrido lo imposible. Kairen habló lentamente, cada palabra una daga. Los terranos viven. Una onda recorrió la cámara. Negaciones, jadeos, siseos de indignación. Fueron extinguidos, ladró un consejero. Usted mismo lo dijo. Su mundo era ceniza. Las mandíbulas de Kairen se crisparon. Y sin embargo, uno de sus acorazados embistió al inexorable y lo destruyó. Una nave, un capitán contra todo lo que le lanzamos. La cámara estalló de nuevo, pero Kairen alzó la voz, más fuerte, más dura. Yo estuve allí. Lo miré a los ojos. Escuché sus palabras. La humanidad no se rinde. Quemasteis su mundo, pero no los matasteis. Y ahora sus fantasmas nos perseguirán. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. En los confines del imperio, en las colonias, los susurros se extendieron más rápido. Trabajadores en las minas, soldados en servicio de guarnición, esclavos en los pozos. Todos oyeron la misma historia. Un acorazado terrano apareció sobre la capital. Luchó contra la flota. Destruyó la nave insignia del emperador. Y aunque murió, no había perdido. Para aquellos aplastados bajo el talón del imperio. La leyenda se convirtió en algo más grande que un hecho, se convirtió en esperanza. Todavía están ahí fuera, susurraban los mineros mientras blandían sus picos. Los humanos luchan, murmuraban los soldados en los cuarteles. Quizá nosotros también podamos. La extinción no significa nada, le dijo una esclava a su hijo. Mientras uno se atreva a contraatacar. El imperio no solo había perdido una nave. Había perdido su imagen de inmortalidad. Y a través de las estrellas, la rebelión se agitaba. Kairen no durmió. Cuando finalmente regresó a sus aposentos, se sentó solo en la oscuridad, mirando las vendas ensangrentadas que envolvían sus piernas.
Todavía podía oír la voz del capitán humano resonando en su cráneo. Más fuerte que los gritos de su tripulación moribunda. Dile esto a tu emperador. La humanidad no se rinde. Se sirvió un vaso de vino de fuego, con las manos temblando. Intentó beber, pero el líquido se agrió en su boca. Arrojó el vaso contra la pared, viéndolo hacerse añicos. Terranos. Había luchado contra ellos antes, en la guerra de siglos pasados. Recordaba sus ojos, locos, desafiantes, ardiendo con algo que su propia especie no podía entender. Recordaba cómo se negaban a romperse incluso cuando estaban hambrientos, golpeados, superados en número. Recordaba cómo arañaban y mordían y sangraban hasta el final. El Imperio había pensado que era seguro borrarlos. Pero Kairen lo sabía mejor ahora. No se habían ido. Estaban esperando. Y temía lo que vendría después. En algún lugar lejano de la capital del Imperio, en los oscuros confines del espacio olvidado, se reproducía una transmisión. Una voz, áspera pero desafiante, se transmitía por viejas frecuencias terranas. Una grabación en bucle enviada al vacío. Habla el capitán Arland del acorazado terrano Vanguardia. Creísteis que la humanidad se había ido. Os equivocasteis. No nos arrodillamos. No nos rendimos. Y cuando las estrellas nos recuerden, será como aquellos que hicieron sangrar a los imperios. El mensaje se repetía una y otra vez a través de los sectores. Y los hombres escuchaban, las mujeres escuchaban, sistemas enteros escuchaban. Los terranos estaban vivos. Y ahora la galaxia nunca volvería a ser la misma. En los pasillos del palacio, el canciller Riden susurraba a sus ayudantes, con las garras chasqueando nerviosamente. Si los humanos regresan, ¿qué oportunidad tenemos? Kairen lo oyó. Se acercó, su voz baja, afilada como un cuchillo. Ya están aquí, y nunca se detendrán. Los restos del Vanguardia flotaban en órbita, esparcidos por la negrura. La mayoría creía que todos a bordo habían perecido. Pero en el oscuro silencio del espacio, un puñado de cápsulas flotaban, cápsulas de escape eyectadas en el momento del impacto. Pocos las notaron, perdidas entre los escombros. Dentro de una, un hombre se movió, su pecho subía y bajaba débilmente. Su respiración superficial pero viva. Sus ojos se abrieron con un aleteo, y solo vio oscuridad. Pero en esa oscuridad, sintió que algo se encendía. Esperanza. La humanidad no estaba acabada. Todavía no. El silencio del espacio era absoluto. El comandante Hal despertó con un jadeo, el pecho ardiéndole, la garganta áspera. El aire reciclado de la cápsula era tenue, metálico, con sabor a cobre y humo. Su cabeza palpitaba con cada latido del corazón, un recordatorio de la onda de choque que había destrozado al Vanguardia. Parpadeó, intentando enfocar, y el pequeño visor de la cápsula llenó su visión. Escombros. Escombros interminables. Metal destrozado y cuerpos congelados flotaban en lento silencio. Restos de la batalla más grande que jamás había visto. Presionó una mano temblorosa contra el visor, su aliento empañando el cristal. La nave de su capitán se había ido. Sus hermanos de armas se habían ido. Arland, susurró Hal, con la voz quebrada. Cerró los ojos, oyendo de nuevo las últimas palabras del capitán resonar por el puente. Somos terranos. No nos arrodillamos. No nos rompemos. Las lágrimas ardieron en los ojos de Hal, pero las contuvo. No podía permitirse la debilidad. No ahora. No cuando la supervivencia aún era posible. Los sistemas de la cápsula parpadearon débilmente. Reservas de energía al 31%. Filtros de aire estables durante 72 horas. Raciones, 2 barras de proteína comprimida, 1 litro de agua reciclada. No era mucho, pero era vida. Se movió, haciendo una mueca de dolor mientras un dolor punzante le atravesaba las costillas, fracturadas, quizá rotas, pero nada que no hubiera soportado antes. Se forzó a sentarse y comprobó las lecturas de la cápsula. Había otras señales. El corazón de Hal dio un vuelco. 3 cápsulas, 3 transpondedores débiles pero estables. Supervivientes. Activó los propulsores de la cápsula,
alineándose con la baliza más cercana. Los motores tosieron, chisporroteando, pero obedecieron. La cápsula se abrió paso a través del campo de escombros, sorteando fragmentos de casco dentados y casas imperiales destrozados. Los minutos se convirtieron en horas. Sus ojos ardían de fatiga, pero siguió adelante. Finalmente, la segunda cápsula apareció a la vista. Su baliza parpadeaba débilmente, pero el casco estaba intacto. Hal maniobró cerca y activó el cierre de acoplamiento. El metal resonó cuando las cápsulas se sellaron. Forzó la escotilla, rezando a cualquier dios que aún escuchara. Dentro, un hombre se movió. Jefe de artillería Raske, respiró Hal, inundado de alivio. El rostro del hombre mayor estaba pálido. Sangre seca cubría su sien, pero su pecho subía y bajaba. Abrió los ojos, entrecerrándolos. Comandante, graznó Raske. ¿No estamos todos muertos? Todavía no, dijo Hal. Metió al hombre en su propia cápsula, atándolo al asiento de repuesto. No si podemos evitarlo. La segunda baliza los llevó a un oficial más joven, el teniente Bond, de apenas 20 años. Estaba medio consciente, murmurando en delirio, pero vivo. Su brazo estaba roto, torcido en un ángulo antinatural. Hal y Raske trabajaron en silencio, entablillándolo lo mejor que pudieron. La tercera cápsula fue peor. La escotilla se abrió para revelar nada más que sangre y silencio. 3 hombres la habían lanzado. Ninguno sobrevivió. Hal cerró la escotilla suavemente, con la mandíbula apretada. No dijo una palabra. Tampoco Raske. Flotaron juntos, 3 hombres en una cápsula moribunda, rodeados por los restos de leyendas. Las horas se fundieron unas con otras. Racionaron el agua en sorbos, la comida en migajas. Raske tosía sangre con cada respiración. Bond entraba y salía de un sueño febril, susurrando el nombre de Arland, susurrando tierra. Hal se mantuvo despierto, siempre despierto. Sus ojos ardían. Su cuerpo gritaba por descanso. Pero se negó. No podía dormir. No mientras los hombres dependieran de él. Recordó la última orden de Arland. Haz que el 30% cuente como un 100%. Ese era su deber ahora. Hacer que 3 supervivientes contaran como 1000. Pero el imperio no había olvidado. En la superficie, los ciudadanos susurraban sobre los terranos, sobre el acorazado que destruyó al inexorable. El pánico corroía al consejo y el almirante Kairen, con cicatrices y quemaduras pero vivo, se presentó ante el propio emperador. La cámara era vasta, revestida de piedra negra y llama dorada. La presencia del emperador era sofocante, su forma envuelta en sombras, su voz un retumbar bajo. Perdiste mi nave, dijo, no gritó, no acusó, solo lo afirmó. Y eso fue peor. Kairen se inclinó, su cuerpo temblando a pesar de sí mismo. Un acorazado terrano, mi señor. Creíamos que estaban extintos. Nos embistieron, se sacrificaron para destruir al inexorable. Su tripulación pereció. Los ojos del emperador, 2 orbes ardientes en la oscuridad, se entrecerraron. ¿Estás seguro? Kairen vaciló. Recordaba el fuego, la explosión, la aniquilación, pero también recordaba la negativa de los terranos a morir, su imposible resistencia. No, admitió en voz baja. No estoy seguro. El emperador se inclinó hacia adelante. Entonces encuéntralos. Registra cada rincón del vacío. Y si incluso un terrano respira, quiero sus pulmones arrancados de su pecho. Kairen se inclinó de nuevo, su vergüenza ardiendo más profundamente. Los cazaría. Tenía que hacerlo, porque si los terranos sobrevivían, el miedo del imperio crecería, y el miedo era veneno. De vuelta en la cápsula, Hal conocía el peligro. Drones de búsqueda imperiales merodeaban por los restos, buscando supervivientes. Sus escáneres proyectaban haces de luz a través de los escombros, derritiendo cadáveres congelados y quemando acero retorcido. Hal apagó la baliza de la cápsula, sumergiéndolos en la oscuridad. El aire se volvió pesado, reciclado y viciado, pero el silencio era su único escudo. Flotaron sin ser vistos mientras los drones peinaban los restos.
Bon gimió en sueños. Hal le tapó la boca con una mano, susurrando ferozmente: «Silencio, chico, o estamos todos acabados». Los drones pasaron. La cápsula tembló cuando un as pasó cerca, pero no se detuvo. El silencio regresó. Raske exhaló lentamente. «¿Crees que saben que estamos vivos?» Los ojos de Hal se endurecieron. «Si no lo saben, lo sabrán. Y cuando vengan, haremos que se arrepientan». La cápsula derivó durante días. Los suministros disminuyeron. La tos de Raske empeoró. La fiebre de Bon subió. Hal miraba por el visor, observando las estrellas. Pensó en Arland, en las últimas palabras del capitán, en la sonrisa en su rostro cuando el Vanguardia golpeó. Pensó en la tierra, en los océanos que nunca volvería a ver. Los bosques convertidos en cenizas. E hizo un voto. «Viviremos», susurró al vacío. «Llevaremos esto adelante. Creen que la humanidad está muerta, pero todavía estamos aquí. Y mientras uno de nosotros respire, el imperio nunca dormirá tranquilo». Los sensores de la cápsula emitieron un débil pitido. Hal se incorporó, entrecerrando los ojos. No eran firmas imperiales. Más pequeñas, más débiles, de clase civil, un carguero, flotando cerca del borde de los restos. La esperanza brotó en su pecho. Activó las comunicaciones, su voz áspera pero fuerte. «Habla el comandante Hal del acorazado Terrano Vanguardia. Necesitamos extracción. Repito, necesitamos extracción. Estática». Luego, una voz vacilante crepitó. «¿Terrano? Eso es imposible». «No es imposible», gruñó Hal. «Vivos. ¿Me oyes? Estamos vivos. Acoplen con nuestra cápsula ahora». El silencio se alargó. Luego, finalmente: «Entendido. Aguanten». El carguero alteró su rumbo, sus pequeños motores encendiéndose. Hal se dejó caer en su asiento, el agotamiento amenazando con arrastrarlo, pero sus labios se curvaron en una sonrisa sombría. Habían sobrevivido. Y la supervivencia era suficiente, porque la supervivencia significaba que la leyenda seguía viva. El carguero olía a óxido, aceite y comida vieja. El comandante Hal fue el primero en ser sacado de la cápsula de escape, su cuerpo débil, sus costillas doloridas, pero su mente más afilada que nunca. La tripulación del carguero no eran soldados. Eran mineros, transportistas, contrabandistas. Sus manos estaban callosas, sus uniformes remendados con grasa. Lo miraban como si fuera un fantasma. Porque para ellos, lo era. «Terrano», susurró uno de ellos, retrocediendo ligeramente. «Imposible. Estáis extintos». Hal le sostuvo la mirada con acero. «Los hombres extintos no sangran», dijo, señalando las vendas en su pecho. El capitán del carguero, un hombre de hombros anchos con profundas arrugas en su rostro, dio un paso adelante. Sus ojos se fijaron en el uniforme de Hal, roto y quemado, pero que aún llevaba la insignia de la tierra. Su voz era baja, cautelosa. «Eres de la nave», dijo. «El acorazado, el que destruyó al inexorable». Hal asintió una vez. «El Vanguardia. Nuestro capitán dio su vida por ese ataque. Y ahora nosotros somos lo que queda». La tripulación intercambió miradas inquietas. Algunos parecían asustados, otros asombrados. Hal lo vio en sus ojos. Duda, incredulidad y algo más. Una chispa. Esperanza. Sacaron a Raske y a Bon a continuación. Raske tosía sangre en un trapo, murmurando maldiciones entre jadeos. Bon apenas se movía, con el brazo entablillado, la fiebre aún ardiendo. La médica del carguero corrió hacia ellos, sus manos temblando mientras trabajaba. «Estos hombres necesitan descanso», dijo. «Y comida. Comida de verdad, no los restos que hayan estado masticando». Hal se sentó en un banco de acero, su cuerpo pesado, su mente ardiendo. El carguero zumbaba a su alrededor, los viejos motores vibrando a través de cada placa. Conocía esta nave, no por su nombre, sino por su tipo, un transportista fronterizo que llevaba suministros a las colonias que el imperio ignoraba. Contrabandistas, comerciantes, supervivientes ellos mismos.
y ahora lo miraban como si fuera un mito viviente. El capitán se sentó frente a él, estudiándolo en silencio. Finalmente, habló. Me llamo Draven. Esta es mi nave, el orgullo del nómada. Transportamos mineral y chatarra entre los mundos del borde. Nada especial. Nada que deba verse envuelto en esto. Hizo un gesto vago hacia Hal. Hal se inclinó hacia adelante, su voz baja y firme. Nos encontraste. Eso significa que estás envuelto, te guste o no. El Imperio registrará este campo de restos. Si nos encuentran aquí, quemarán tu nave con nosotros dentro. La mandíbula de Draven se tensó. No discutió porque sabía que era verdad. Así que Hal continuó. Tienes que decidir. Puedes eyectarnos al vacío y rezar para que al Imperio no le importes, o puedes ayudarnos. Pero si eliges la segunda opción, estás eligiendo la guerra. La sala se quedó en silencio. Los ojos de cada miembro de la tripulación se dirigieron a Draven. Finalmente, el capitán exhaló un largo y cansado suspiro. Vi lo que hizo tu nave, lo que hicisteis. El inexorable era el símbolo de su poder, y lo destruisteis. Eso es más grande que la guerra. Eso es historia. Hal no dijo nada. Solo miró fijamente. Draven se reclinó, su decisión tomada. Os esconderemos por ahora, pero necesitáis entender algo, Terrano. En el momento en que tu nombre se extienda, la galaxia cambiará. Algunos se alzarán, algunos arderán, y todos nosotros pagaremos. Los labios de Hal se curvaron en una sonrisa sombría. Bien. La noticia se extendió más rápido de lo que Draven había temido. El carguero atracó en una remota colonia en el borde del espacio imperial, un lugar donde la ley apenas llegaba, donde contrabandistas y mineros bebían en los mismos bares y pagaban los mismos sobornos para mantener la paz. Hal insistió en quedarse a bordo, pero no importó. Los susurros se escaparon. Dicen que un terrano camina por los muelles. Un superviviente del acorazado vio caer al inexorable con sus propios ojos. Para cuando el orgullo del nómada descargó su cargamento, multitudes enteras se habían reunido en las sombras, tratando de vislumbrarlo. Hombres y mujeres miraban como si un dios hubiera caminado entre ellos. Algunos se acercaron para tocarlo. Algunos lloraron. Y Hal se dio cuenta de algo. Entonces, el Imperio había destruido la Tierra. Pero no habían matado su poder. La idea de la humanidad todavía los aterraba. Y ahora esa idea caminaba de nuevo por la galaxia. Pensó en Arland. El capitán había querido más que venganza. Había querido supervivencia. Legado. Y aquí estaba. Pero el legado venía con peligro. 2 noches después de atracar, Draven irrumpió en la bodega donde dormía Hal. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. Exploradores imperiales, siseó. Están aquí, registrando los muelles, haciendo preguntas. Hal se puso de pie en un instante, el dolor atravesándole las costillas. Lo saben. Draven asintió. O lo sospechan. De cualquier manera, si te encuentran, incendiarán toda esta colonia para ocultarlo. La mente de Hal corrió. No podían luchar. No aquí. No ahora. Raske apenas podía caminar. Bon estaba medio muerto. El carguero no tenía armas dignas de mención. Huimos, dijo Hal. Draven frunció el ceño. ¿Y a dónde vamos? Los ojos de Hal se endurecieron. Donde el Imperio no mira, el borde. Los sistemas olvidados. Ahí es donde reconstruiremos. ¿Reconstruir? Preguntó Draven, incrédulo. No queda nada de tu gente. Hal se acercó, su voz un gruñido. Estoy yo. Están ellos, hizo un gesto hacia Raske y Bon, que descansaban en la bodega. Y ahora estás tú. Eso es suficiente. Draven lo miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió. El orgullo del nómada se deslizó fuera del puerto antes del amanecer, los motores ardiendo silenciosamente en el vacío. Los exploradores imperiales escanearon los muelles, pero el carguero se había ido. Mientras huían más adentro del borde, Hal pasaba las noches solo en la cabina, mirando las estrellas. Pensó en la Tierra. Pensó en Arland. Pensó en la promesa que había hecho de vivir,
de llevar la antorcha adelante. Pero más que eso, pensó en los susurros, en la gente que lo había tocado, que había llorado al verlo. No veían a un hombre roto con un uniforme arruinado. Veían un símbolo, una chispa. Y Hal se dio cuenta de la verdad. Él no había elegido el liderazgo. Lo había elegido a él. La galaxia estaba cambiando. En los mundos del borde, los mineros susurraban sobre los terranos en los bares. Los soldados se pasaban la historia en voz baja, sus puños apretados con más fuerza al mencionar el desafío. Los esclavos en los pozos susurraban la palabra terrano, como una oración, como una promesa. Y en el corazón del imperio, el consejo temblaba. Su historia se extiende, siseó el canciller Riden. Incluso en nuestros mundos centrales, los ciudadanos hablan de ello. Los humanos se han convertido en mártires. Los ojos del emperador brillaron en las sombras. Entonces convertiremos su martirio en terror. Cazadlos, aplastadlos, quemad a cualquiera que susurre su nombre. El almirante Kairen se inclinó, las cicatrices retorciéndose en su rostro. Los encontraré. Lo juro. Pero incluso mientras hablaba, sabía la verdad. Las leyendas no podían ser cazadas, y los terranos se habían convertido en una leyenda. De vuelta en el orgullo del nómada, Hal se sentó en silencio con Raske y Bon. El viejo artillero tosía sangre en un trapo, pero sus ojos estaban afilados. El chico dormía, febril, pero vivo. Deberíamos haber muerto con Arland, murmuró Raske. Hal negó con la cabeza. No, Arland murió para que nosotros pudiéramos vivir. Para que el imperio nos recordara. Raske escupió sangre en la cubierta. ¿Y ahora qué? ¿Qué demonios se supone que hagan 3 hombres medio muertos contra un imperio? La mirada de Hal se volvió hacia las estrellas, frías e infinitas. Su voz era baja, firme, como acero siendo desenvainado. Empezamos poco a poco. Sobrevivimos. Extendemos el fuego. Y cuando llegue el momento, los quemaremos desde dentro. Su mano se cerró en un puño. Somos terranos, y esto es solo el principio. El orgullo del nómada derivó profundamente en el borde, mucho más allá del alcance de las rutas de patrulla imperiales. Sus motores traqueteaban, su casco gemía, pero el carguero ahora transportaba algo más pesado que mineral o contrabando. Transportaba la llama terrana. El comandante Hal se sentó solo en la cabina, el zumbido de la nave vibrando en sus huesos. Apenas había dormido desde su escape. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía al vanguardia destrozando al inexorable. Oía la voz de Arland. Olía el humo de las cubiertas en llamas. Pero también veía algo más. La gente, los trabajadores del muelle, los contrabandistas, los esclavos en los pozos, sus ojos cuando se dieron cuenta de que era terrano. Su esperanza. Eso era más pesado que cualquier pesadilla, y sabía que no podía dejarla morir. Comenzó silenciosamente. En una colonia del borde, Hal se reunió con mineros en una cantina tenuemente iluminada, hombres cuyas espaldas estaban rotas bajo las cuotas imperiales, cuyas manos sangraban con cada golpe de sus picos. Les dijo la verdad. ¿Creéis que el imperio no puede sangrar? Dijo, con voz baja y firme. Pero yo lo vi. Vi nuestra nave, rota y moribunda, destrozar su nave insignia. El propio emperador perdió su orgullo ese día. Os han dicho que la humanidad se ha ido. Yo soy la prueba de que no es así. Los hombres se escucharon. Algunos se burlaron, pero otros apretaron los puños, sus ojos ardiendo. En otro mundo, Hal habló con contrabandistas. Hombres como Draven que vivían en los márgenes de la ley. No ofreció riquezas ni poder. Ofreció un significado. Luchad conmigo y moriréis, dijo sin rodeos. Pero moriréis recordados. Moriréis haciéndolos tener miedo. Los contrabandistas rieron amargamente. Pero unos pocos no lo hicieron. Unos pocos lo siguieron. Y en los pozos de esclavos, Hal se arrodilló junto a hombres rotos por las cadenas. Susurró las palabras de Arland. Somos terranos. No nos arrodillamos. No nos rompemos. Los susurros se extendieron como fuego por la hierba seca. Pero el imperio se dio cuenta. Llegaron informes al Consejo de Levantamientos,
de mineros negándose a cumplir las cuotas, de contrabandistas atacando transportes imperiales, de esclavos rompiendo cadenas, pequeños, aislados, pero peligrosos. Y siempre, siempre, los susurros nombraban a la misma figura, un terrano. La furia del emperador sacudió el palacio. No toleraré que los fantasmas se burlen de mí. Cazadlo. Quemad el borde hasta que no quede nada. El almirante Kairen se inclinó, sus cicatrices ardiendo bajo el peso de la mirada de su amo. Sí, mi señor. Pero en su corazón, Kairen sabía que esto no era solo una cacería. Era una guerra por la memoria, y temía que ya estuviera perdiendo. La trampa se tendió en la colonia de Red Mars Ridge. Hal había reunido allí a una pequeña banda de rebeldes. Mineros, contrabandistas, esclavos liberados, apenas un centenar de hombres armados con rifles robados y desesperación. Los entrenó en secreto, instruyéndolos con la disciplina que Arland le había inculcado décadas atrás. Pero el imperio tenía ojos en todas partes. La flota de Kairen llegó antes del amanecer, descendiendo como lobos sobre ovejas. El cielo de la colonia se llenó de fuego. Transportes imperiales aterrizaron en el polvo. Tropas saliendo en oleadas. Edificios ardían. Civiles gritaban. Y en medio de ello, Hal se mantuvo erguido, rifle en mano. «Mantened la línea», rugió, su voz resonando sobre el caos. Los rebeldes lucharon como hombres poseídos. No tenían armadura, ni escudos, ni ninguna oportunidad. Pero lucharon. Hal lideró desde el frente, su cuerpo un arma, su voluntad inquebrantable. Cada disparo que hizo derribó a un soldado. Cada orden que dio convirtió a mineros aterrorizados en guerreros. Pero la marea era demasiado grande. Raske cayó primero, tosiendo sangre mientras un disparo imperial le atravesaba el pecho. El viejo artillero sonrió incluso mientras se desangraba, murmurando el nombre de Arland antes de que la luz abandonara sus ojos. Bon fue el siguiente. El chico apenas se había curado, pero luchó como un lobo, gritando mientras cargaba contra una línea de soldados con nada más que una hoja rota. Derribó a dos antes de que lo acribillaran a balazos. Murió riendo. Hal los vio caer, con el corazón roto, pero no vaciló. No podía, no mientras los hombres todavía lo miraran. En medio de la colonia en llamas, el almirante Kairen pisó el campo de batalla. Su armadura brillaba, sus cicatrices retorcían su rostro en algo casi inhumano. Su voz retumbó a través de un altavoz. «Terrano, basta de esconderse. Enfrentate a mí y concederé clemencia a tus hombres». Hal escupió sangre en la tierra. «La clemencia de ti vale menos que la ceniza». Se levantó de su cobertura, rifle en mano, y caminó hacia el claro. Sus hombres gritaron, pero lo silenció con una mirada. Kairen lo enfrentó al otro lado del campo de batalla. Los dos enmarcado por el fuego y el humo. El último comandante terrano, el almirante con cicatrices del imperio. Dos hombres unidos por una guerra que se negaba a terminar. «Deberías haberte quedado muerto», dijo Kairen. «Deberíais haber terminado el trabajo», gruñó Hal. Y entonces cargaron. El duelo fue brutal. El rifle de Hal escupió fuego hasta que se quedó vacío. Luego desenvainó una cuchilla recuperada de un soldado muerto. Kairen lo enfrentó con una lanza de plasma, sus armas chocando en chispas y furia. Cada golpe sacudía los huesos de Hal. Cada bloqueo enviaba dolor a través de sus costillas rotas. Pero luchó como Arland le había enseñado, sin miedo, sin rendición. «Puedes matarme», gruñó Hal, clavando la hoja en la armadura de Kairen. «Pero nunca matarás el nombre terrano. Ya se ha extendido». Kairen rugió, derribándolo al suelo, la punta de la lanza presionando contra su garganta. «Lo borraré. Te borraré a ti». Hal sonrió a través de la sangre. «Entonces tendrás que matarme 1000 veces». Con lo último de sus fuerzas, empujó la hoja hacia arriba, perforando el pecho de Kairen. El almirante se tambaleó, las mandíbulas crispándose, los ojos muy abiertos por la sorpresa. Retrocedió, agarrándose la herida. Pero Hal estaba acabado. Su cuerpo cedió, su visión se oscureció. Se desplomó en la tierra. Los sonidos de la batalla desvaneciéndose.
Cuando abrió los ojos de nuevo, la colonia había desaparecido. El fuego todavía ardía, el humo todavía ahogaba el aire. Sus hombres estaban muertos o dispersos. Kairen se había ido, arrastrado de vuelta a su flota, herido pero vivo. Y Hal mismo estaba roto, apenas respirando. Pero mientras yacía allí, algo se movió. Civiles, colonos, hombres y mujeres que habían observado la batalla desde las sombras emergieron. Se reunieron a su alrededor, sus rostros pálidos, pero sus ojos ardiendo. Uno se arrodilló a su lado, susurrando. «Eres terrano». Hal tosió sangre, su voz un susurro ronco. «No, nosotros somos terranos. Todos los que luchamos, todos los que nos negamos. Eso es lo que significa». Los colonos inclinaron la cabeza. Lo llevaron a la oscuridad, lejos de las luces de búsqueda del imperio, lejos de la ira de Kairen, y la leyenda creció. En las semanas que siguieron, el imperio aplastó Red Mars Reach. Pero las historias se escaparon. Historias de un comandante terrano que lideró a mineros y esclavos contra las tropas imperiales, que luchó contra su almirante hasta un punto muerto, que se negó a morir incluso mientras el mundo ardía. Las historias se extendieron más rápido de lo que los censores imperiales podían silenciarlas. En los mundos del borde, los hombres pintaban la palabra terrano en las paredes. En las colonias, los esclavos susurraban el nombre de Hal en la oscuridad. En las flotas, los soldados apretaban los puños con más fuerza cuando pensaban en el vanguardia. La humanidad no estaba extinta. La humanidad estaba en todas partes. El comandante Hal nunca regresó a la Tierra. No había una Tierra a la que regresar. Pero su nombre perduró, no como un hombre, sino como un mito. El terrano que sobrevivió al vanguardia. El terrano que desafió al imperio. El terrano que enseñó a la galaxia que incluso las cenizas pueden arder. Y mucho después, sus huesos se convirtieron en polvo. El fuego que llevaba todavía ardía en los corazones de aquellos que se atrevieron a luchar. Porque la humanidad no se rinde. Ni al imperio. Ni a nadie.